auditorio Obreros de la Hora Undécima presenta su programa La Final Trompeta con el doctor William Soto Santiago. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el doctor William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. Ahora podemos ver la bendición tan grande que es la sangre de Jesucristo, la cual fue derramada en la cruz del Calvario
en su obra de redención 2000 años atrás. Esa es la sangre que Cristo llevó al lugar santísimo del trono de Dios en el cielo y la colocó sobre el asiento de misericordia, que es el lugar de intercesión, el propiciatorio, no del templo que construyó Moisés ni del templo que construyó Salomón, sino del templo de Dios en el cielo. Porque el templo que construyó Moisés y el que construyó Salomón es tipo y figura del que está en el cielo. Por eso, en el templo que construyó Moisés y el que construyó Salomón, Dios estableció el orden de sacerdotes, y entre ellos uno llamado el sumo sacerdote, el cual entraba una vez al año con la sangre de la expiación y entraba para colocar esa sangre sobre el propiciatorio o silla o asiento de misericordia en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón, allá en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo, estaba, digamos, la tapa del arca llamada el propiciatorio. Y allí estaban 2 querubines de oro, hechos de la misma pieza, de una misma pieza, con el propiciatorio, que era también de oro, lo cual nos habla de la divinidad, el oro, y en medio de esos 2 querubines de oro sobre el propiciatorio estaba la presencia de Dios en esa luz llamada la chequina o columna de fuego. Y mientras en ese lugar no era colocada la sangre de la expiación, en el tiempo señalado por Dios, el juicio divino estaba sobre el pueblo hebreo. Pero cuando era colocada la sangre de la expiación sobre el propiciatorio, la misericordia de Dios estaba sobre el pueblo hebreo. Era la sangre de la expiación y de la reconciliación del pueblo hebreo con Dios, lo cual se llevaba a cabo año tras año, porque la sangre de los animales no es una sangre perfecta y los animales no son perfectos, por lo tanto esos sacrificios no eran perfectos, pero eran el tipo y figura de un sacrificio perfecto que vendría más adelante. Y mientras ese sacrificio perfecto, que sería el sacrificio del Mesías, de Jesucristo, no apareciera, el pueblo hebreo tenía que continuar con esos sacrificios, y no solamente el de la expiación del día 10 del mes séptimo de cada año, sino que también con los otros sacrificios que llevaban a cabo diariamente, llevaban a cabo diferentes sacrificios, y también en diferentes fechas del año efectuaban diferentes sacrificios, y también la Pascua, en donde sacrificaban el Cordero Pascual en la víspera de la Pascua. Ahora, todos esos sacrificios de animalitos señalaban al Cordero de Dios Jesucristo, el cual vendría y sería sacrificado en la cruz del Calvario para nuestra redención, para nuestra salvación y para nuestra reconciliación con Dios. En esta fecha
de la expiación el día 10 del mes séptimo de cada año era la reconciliación del pueblo hebreo con Dios cada año. Era así cada año por causa de que los sacrificios de animalitos no eran perfectos y el sacerdocio tampoco era perfecto. Pero cuando vino el Cordero de Dios, Jesucristo, efectuó un sacrificio perfecto y no se requieren más sacrificios por el pecado. Y ahora el ser humano toma ese sacrificio para ser reconciliado con Dios. Y no hay otro sacrificio. El que no toma ese sacrificio para ser reconciliado con Dios, no tiene otra forma para su reconciliación con Dios. Dios no acepta otra forma. Ahora veamos cómo con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario se realizó el sacrificio perfecto para todo ser humano, hebreos y gentiles también. Por eso, desde el tiempo en que Jerusalén fue destruida, en la década del año 90 del primer siglo de la era cristiana, o del año 70, década del 70, donde fue destruida Jerusalén, y el templo fue quitado el continuo sacrificio, y el pueblo hebreo no ha podido tener más el continuo sacrificio que efectuaba en el templo allá en Jerusalén, y que la sangre de ese sacrificio de la expiación era llevada al lugar santísimo por el sumo sacerdote y colocada sobre el propiciatorio, o sea, el asiento de misericordia para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Pero Dios ha provisto un sacrificio perfecto y su sangre ha sido llevada al trono de Dios, al lugar santísimo, y ha sido colocada sobre el propiciatorio, sobre la silla o asiento de misericordia del templo que está en el cielo, para la misericordia de Dios ser extendida desde el cielo, desde su templo, sobre todas aquellas personas que han recibido a Cristo como su Salvador y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo. Y así Cristo enviar su Espíritu Santo sobre esas personas y producirse en ellos el nuevo nacimiento. Cristo ha estado intercediendo allá en el cielo, como lo hacía el sumo sacerdote en la tierra, en el lugar santísimo del templo terrenal. Ahora Cristo en el templo celestial ha estado haciendo esa obra como sumo sacerdote, intercediendo por cada uno de ustedes y por mí también, y por cada hijo e hija de Dios que vivió en las edades pasadas y los que vivirán antes de Cristo salir del lugar santísimo del templo que está en el cielo. Y cuando entre hasta el último de los escogidos de Dios, de los primogénitos de Dios, que tiene sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, o sea, en el libro sellado con 7 sellos, cuando entre el último, la obra de intercesión en el cielo termina y Cristo sale del lugar santísimo del templo que está en el cielo y toma el título de propiedad, el libro de los 7 sellos,
que contiene los nombres de todos los que Él ha redimido con su sangre preciosa y por los cuales Él ha estado haciendo intercesión en el cielo desde que se fue hasta este tiempo final. Y abre el libro de los 7 sellos y reclama todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa. Él no puede salir del trono de intercesión en el cielo y tomar el libro de los 7 sellos de la diestra del que está sentado en el trono y abrir ese libro hasta que no termine de hacer intercesión por todos los escogidos de Dios, los hijos de Dios, hasta que entre el último de los escogidos de Dios. Y entonces ha entrado la plenitud de los gentiles, o sea, ha entrado la plenitud de los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Ha entrado la plenitud de los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, que están escritos en el cielo, en el libro de los 7 sellos, en el libro de la vida del Cordero. Y así estará completa la iglesia del Señor Jesucristo. Así estará completo ese templo de Dios, creado, construido por Jesucristo con seres humanos. Así como Moisés construyó un templo con pieles, con madera, con bronce y con oro y así por el estilo. Luego Salomón construyó también un templo con piedras, con madera, con bronce, con plata, con oro y así por el estilo. Y construyó también las cosas que estaban dentro de ese templo. Todo eso es tipo y figura de las cosas que hay en el templo que está en el cielo. Y ahora Jesucristo ha estado construyendo un nuevo templo para Dios con seres humanos y usando el mismo modelo que usó Moisés y que usó el rey Salomón. Pero ahora las piedras son piedras vivas, son seres humanos, así como la piedra angular, Jesucristo, la piedra que los edificadores desecharon, es una piedra humana, un ser humano llamado Jesucristo. Y ahora las piedras vivas para este nuevo templo son seres humanos que están escritos en el libro de la vida del Cordero y que creerían en Jesucristo como su Salvador y lavarían sus pecados en la sangre del Señor Jesucristo. Somos piedras vivas colocadas en el templo de Jesucristo, que es su iglesia, en la construcción que Él está llevando a cabo de ese templo espiritual, en el cual Dios morará en toda su plenitud. Y en ese templo, que fue diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo, también Dios diseñó lugar para Él. Ahora, así como Dios estuvo en el templo que construyó Salomón y en el que construyó Moisés, Dios también estuvo en Jesucristo, el templo humano que Dios usó para el cumplimiento de su venida en medio de la raza humana para llevar a cabo la redención del ser humano. Por eso vimos
en los evangelios, en San Juan y San Mateo y otros lugares, que cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, dice que vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús en forma de paloma y se posó sobre Jesús. ¿Qué era? Era Dios entrando a su templo humano llamado Jesús. Fue la venida del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, la venida del ángel del pacto a su templo humano, su velo de carne llamado Jesús. Vean ustedes, Dios se construyó un cuerpo humano, creando en el vientre de María una célula de vida, la cual se multiplicó célula sobre célula y creó así el cuerpo de Jesús, que es el velo de carne, donde el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el mismo Dios con su cuerpo teofánico, luego habitó en un cuerpo de carne llamado Jesús para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. En la misma forma en que Dios diseñó su programa para él hacerse hombre, es que Dios diseñó su programa para traer a existencia sus hijos, los cuales encontramos que en el programa original es viniendo primeramente el alma de cada hijo de Dios, viniendo a la sexta dimensión en un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un cuerpo como el de nuestro Dios de la sexta dimensión, y luego viniendo a esta tierra en un cuerpo de carne, en un cuerpo físico, como Dios hizo con Adán. Después de darle su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, le creó también un cuerpo físico de carne de esta dimensión y lo colocó en ese cuerpo. Ese es el programa original de Dios, el programa de creación original para los hijos e hijas de Dios es ese. Pero por causa del pecado, vean ustedes, no pasamos por la sexta dimensión para obtener nuestro cuerpo teofánico y pasamos a esta dimensión terrenal por medio del nacimiento natural a través de nuestros padres terrenales y obtuvimos un cuerpo físico de carne, mortal, corruptible y temporal, el cual vino ya contaminado con el pecado original del huerto del Edén, y tomamos también un espíritu del mundo, no de la sexta dimensión, sino de la quinta dimensión, un espíritu del mundo que es un cuerpo de otra dimensión, invisible a la vista humana, pero que existe, es llamado espíritu, y ese espíritu del mundo inclina al ser humano hacia las cosas del mundo, inclina al ser humano hacia el mal. Por eso se requiere un nuevo nacimiento, el cual se efectúa en el interior de la persona. Y hay un cambio en el hombre interior, o sea, en el espíritu. Cuando recibe a Cristo como su Salvador en la persona y lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe el Espíritu de Cristo, recibe un espíritu de la sexta dimensión, un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y ahí comenzó esa persona en el programa de creación
original de Dios. Y ahí comienza la persona en esa nueva creación que Jesucristo está llevando a cabo. Y el principio de esa nueva creación, dice la Escritura, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el principio de la creación de Dios, dice Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Él es el principio de la creación de Dios, tanto de la sexta dimensión como de la creación física nueva que ha de venir. Él ya tiene su cuerpo físico y eterno, y para el día postrero Cristo ha prometido para todos los que han creído en Él y han muerto, que Él los resucitará en el día postrero. Eso está en San Juan capítulo 6, versos 39 al 40. Dice así Jesús: y esta es de la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es de la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Para cuando Cristo ha prometido que resucitará a los creyentes en Él que han muerto físicamente, dice que será para el día postrero. Será en el día postrero. ¿Y cuál es el día postrero? Delante de Dios, un día es como 1000 años para nosotros aquí en la tierra. Y 1000 años de los nuestros aquí en la tierra es para Dios solamente un día. San Pedro nos habla así en segunda de Pedro capítulo 3, verso 8, y nos dice que esto es algo que no podemos ignorar. Toda persona que ignore esto nunca podrá saber cuál es el día postrero y cuáles son los días postreros. San Pedro nos dice en segunda de Pedro capítulo 3, verso 8: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y el profeta Moisés, en el Salmo 90 y verso 4, da testimonio de esto también. De ahí lo tomó el apóstol San Pedro. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. San Mateo 24:14. Hemos escuchado al Dr. William Soto Santiago dándonos a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo. Reciba estas publicaciones impresas en libros, grabadas en audio y video, dirigiéndose a la siguiente dirección: Auditorio Obreros de la Hora Undécima, ubicado a una cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. Reuniones en este lugar todos los viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. La entrada es completamente libre. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 5896-0151 y 3333-9709. Visite nuestra página oficial en internet www.carpa.com. Que Dios les continúe bendiciendo y será hasta una próxima ocasión.